De cómo hacer frente al miedo y vencer al odio habla una periodista, compañera y amiga, reportera valiente que muestra la cara de los perdedores que se resisten a perder. Porque hemos constatado que los hechos no bastan para entender, ni para hacer cambiar de opinión, ni para que nos pongamos en el lugar de la otra persona. Es más evidente que nunca que necesitamos también desentrañar su esencia, que es mucho más que conocer a los protagonistas de las noticias. Es seguir ahondando en la naturaleza humana. Y debemos hacerlo con sus luces y sombras, sin idealizar a unas y demonizar a otras buscando una falsa empatía. La empatía solo puede ser real cuando aceptamos y entendemos que la inmensa mayoría de nosotras seríamos capaces de lo mejor y de lo peor en determinadas circunstancias. Patricia Simón nació y creció en Estepona, Málaga, frente a las costas de África, no lejos de Gibraltar. De ahí le viene la curiosidad por los que viven en la otra orilla. De las mañanas claras frente a los montes de Tánger, la lucidez para descifrar las fronteras. De la sal del estrecho, la sed de comprender lo que somos. En 20 años como reportera ha contado historias con nombres propios y causas globales en Colombia, los Balcanes, Nicaragua, Argelia, Sierra Leona, Jordania, Irak, Mozambique, Cuba, Senegal. Ha narrado el corazón asquerosamente pobre del capitalismo en el Nueva York confinado, los disturbios de un Linares que parecía Detroit, la olla a presión de los barrios pobres de Francia, la explotación de los invernaderos de Almería, las cárceles para inocentes en Grecia. Ha documentado violaciones de derechos humanos, crímenes ambientales, racismo, precariedad, miseria y siempre encontró lo mismo: miedo. Así se llama su nuevo libro, publicado por Debate, donde se pregunta en qué momento hemos dejado de ser sensibles a la barbarie y qué hacer para recuperar la empatía. Patricia, reportera de La Marea, colaboradora de Carne Cruda, reportera y guionista del podcast del 15M. Bienvenida a tu causa y a tu casa. Muchísimas gracias. Crudos días. Crudos días. ¿Por qué el miedo? El miedo porque cuando empecé a visitar las residencias y los hospitales al principio de la pandemia y a hablar con muchísimas personas sin hogar, lo que me encontré es que la palabra más repetida en todos los casos era miedo. En las primeras respuestas, que como sabes siempre son así las más evidentes, eran los miedos a contagiarse, a contagiar a sus seres queridos. Pero cuando seguíamos conversando, lo que salían eran los miedos que ya estaban ahí antes de la pandemia, que realmente estaban sobre todo a partir de la crisis de 2008. Y eran los miedos que han articulado la historia de la humanidad: el miedo al otro, el miedo a la pobreza, el miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Y me di cuenta que si empezaba a revisar muchas de las historias que había cubierto, entendía mucho mejor las razones de sus protagonistas si me preguntaba qué papel había jugado el miedo y qué hace el miedo con nosotras, ¿no? ¿Y qué papel juega? ¿Y qué hace con nosotras? Pues nos roba la vida. Lo que pasa es que es necesario, y bueno, además es un arma de supervivencia, pero además es necesario reconocer la legitimidad de los miedos, ¿no? Y no poner a competir cuáles son los miedos más legítimos que otros, porque es una sensación y así no los vamos a borrar. Entonces me di cuenta también que había puesto el foco a menudo en las claras víctimas de vulneración de derechos humanos y que si quería entender realmente por qué estas personas habían estado en estos contextos, necesitaba entender los miedos de los supuestos victimarios, ¿no? Y ahí pues empecé también a contar historias de las personas que normalmente no atendemos tanto porque no son los más pobres entre los pobres, no son los más agredidos entre los agredidos, y creo que es mucho más interesante si queremos realmente que se den cuenta, que nos demos cuenta de cómo la ultraderecha y parte de la derecha está instrumentalizando estos miedos para someternos y explotarnos mejor, pues no crear esos falsos otros y otros, ¿no?, entre las poblaciones explotadas. Claro, entre los de abajo, cuando uno se convierte en victimario, muchas veces es porque también es víctima. Absolutamente. Y creo que además, desde el periodismo vinculado con los derechos humanos, a veces hemos caído en la trampa de buscando esa empatía, ¿no?, de la que hablabais cuando leíais el párrafo del libro, idealizar a las víctimas, convertirlas en personas, seres de luz, porque así pensábamos que entonces se iba a conseguir más afinidad o más empatía. Y creo que eso al final es una falacia, no solamente porque es incierto y porque son sujetos de derecho, no tienen por qué ser perfectos, sino porque además la gente en general sabe que los seres no somos perfectos, ¿no? Entonces no se creen muchas veces nuestros relatos. Y también porque estas personas no tienen
tienen por qué cargar con el peso de hacerles ser los seres más perfectos y que sufren más para ser supuestamente beneficiarios, ¿no? O merecedores de nuestra hospitalidad. Y muchas veces cuando vamos a determinados sitios les pedimos que nos cuenten lo peor que les ha ocurrido porque pensamos que así pues de alguna manera van a conectar más, y es incierto. ¿El miedo solo paraliza o también puede movilizarnos? Yo creo que el miedo al principio paraliza, pero pensemos dónde estábamos antes de la pandemia, y estábamos en 2018, ese resurgir del movimiento feminista hermoso y que se contagió en tantos países. 2019, movimiento climático, jóvenes por todo el mundo poniendo en el centro del debate político la cuestión de la crisis climática, y sobre todo en 2019, principios de 2020, era el momento de mayor número de movilizaciones ciudadanas contra los sistemas políticos de sus países. Es verdad que cada uno con sus características propias, pero todas tenían algo en común, y era algo que me parece muy interesante: personas pidiéndole al sistema económico que les diese una oportunidad para trabajar, ser explotados y poder construirse unas vidas. Eso era así en Chile, era así en Francia o era en Bagdad. Y eso ya es la vuelta de tuerca del sistema capitalista, que obviamente está gripando cuando tienes a masas de gente diciendo, por favor, explótame, pero déjame salir de la mierda. Pues yo creo que ese miedo ya estaba movilizando a través de la rabia también, ¿no? ¿Cómo utilizan las élites ese miedo? Pues lo utilizan para enfrentarnos a los unos y a las otras, y para impedir para distraernos y que no seamos conscientes de que son esas élites las que nos están atemorizando, no solamente por una cuestión ideológica, porque muchas veces ponemos mucho peso, ¿no?, en supuestamente su ideología, pero la ideología es el dinero, es decir, es explotarnos, ¿no? El miedo a la pobreza significa el hecho de que convirtamos al problema, a la persona que llega en patera, ¿no?, sin nada, y que esa sea la culpable de que nos están explotando, mientras esas mismas empresas tienen beneficios multimillonarios. Y lo interesante es que para sostener todo ese discurso, que se desmorona en cuanto se dicen dos frases, necesitas todo un aparato mediático que todos los días te diga que el problema eres tú, que no te esfuerzas lo suficiente, y el que viene que no tiene nada, ¿no? Como bien explicas, nuestros temores están interrelacionados y este libro es un viaje de unos miedos a otros. Vamos a viajar contigo, que eres una periodista muy viajera, a lomos de tus crónicas y de lo que aprendiste escribiéndolas. El miedo a los otros es atávico, pero paradójicamente el ser humano se consuela identificando como enemigo al que está en una posición de inferioridad, para evitar reconocer su impotencia, dependencia y explotación por parte de quienes están en posiciones de superioridad y privilegio. Estamos en Colombia. Allí conociste... 300 campesinos llegaron al casco urbano buscando refugio. Temen resultar heridos en medio del fuego cruzado. Allí conociste a Luz, exguerrillera forzosa de las FARC. Entre el ejército colombiano, fuerzas de autodefensa y guerrilleros habían matado prácticamente a toda su familia. Llevaba toda la vida temiendo a los que estaban tan presos de la guerra como ella, hasta que conoció a Francisco, un exparamilitar, y se casó con el supuesto enemigo. ¿Qué te dice esta historia? Pues me dice que al final, cuando buscamos los blancos y negros, pues estamos falseando la realidad. Y efectivamente, ella fue reclutada forzosamente por las FARC siendo una niña, su hermano fue asesinado por los paramilitares, se enamoró de un ex paramilitar que fue reclutado forzosamente a través de la pobreza. Si la única salida laboral que tienes es convertirte en mercenario, pues te conviertes en mercenario. Y cuando los veías juntos, lo que veías era que eran carne de cañón de esas élites que gobiernan Colombia, que se lucran de la guerra y que utilizan la guerra para apropiarse del territorio. A veces no hace falta más que acercarse al otro para darse cuenta de que es uno mismo. A mí me parece lo más interesante del libro, ¿no? El decir, estamos perdiendo mucho tiempo en culpabilizar al otro, en decir, no, es que eres racista cuando señalas que supuestamente la persona migrante viene a buscarte a quitarte el trabajo, tú eres machista, y en realidad, si salimos a la calle, vemos que la mayoría de la población tiene que dedicar gran parte de su tiempo, si no todo, a sobrevivir, y que son buena gente, quiero decir, y al final conviven todas esas luchas. Y también tenemos que tener presente que estamos en un momento donde hay muchísimo sufrimiento entre todo el mundo. Estamos en una sociedad muy triste, muy agotada, muy precarizada, y que encima lo que le estamos diciendo todo el tiempo es: no eres lo suficientemente bueno, no te movilizas lo suficiente, no exiges lo suficiente que se respeten tus derechos, cuando al final lo que tenemos son personas que efectivamente tienen miedo muy legítimo, pero que en su día a día
teje relaciones las que puede para sobrevivir con el que tiene al lado, sea de aquí, sea de fuera, y es mucho menos malo de lo que muchas veces les estamos diciendo, ¿no? Y de lo que muchas veces muestran las redes, porque precisamente el contacto cara a cara y la cercanía hace que desaparezcan muchos de esos odios y miedos, algo que en las redes, sin embargo, al estar el anonimato y la pantalla de por medio, multiplica el rencor. El rencor, y yo creo que la red a muchas personas le da la posibilidad de algo que es terrible que nos ha pasado, y es el poder supuestamente participar en su sociedad y tener capacidad de expresarse, ¿no? Yo creo que el hecho de que con la invasión ilegal de Irak, ¿no? El 90% de la población española se manifestase en contra de esa invasión y el gobierno nos llevase a cometer esos delitos de lesa humanidad, tuvo un efecto que sigue vigente, que es: tú no tienes capacidad de participar en el destino de tu país. Y si tú te levantas, y especialmente a partir de la crisis de 2008, siempre te va todo a peor, ¿qué razones tienes para luchar? Por eso tenemos esas altas tasas de suicidio entre los adolescentes y esos problemas de salud mental y de depresión tan generalizados, ¿no? El libro está plagado de ironías tristes de miedo al otro. La historia de Mehdi, menor marroquí, al que unos chavales de Melilla habían dado una paliza, y que encontraste en su chabola con la pierna rota y leyendo un libro antiguo de, atención, educación para la ciudadanía. O Basil, emigrante de Europa del Este, que trabaja como conductor de Uber en Estados Unidos, votaba a Trump y pedía que se cerraran las fronteras para otros como él. ¿Qué te hace pensar esto? Pues que cuando tienes muy poco acceso al recurso de supervivencia, en el caso de Basil, cuando llegas, lo que haces es blindarte para asegurarte que lo poquito que tienes no te lo vayan a quitar. Me recordaba mucho a los Latinos for Trump. Exacto, es que él era un hombre de Europa del Este for Trump. Lo que pasa es que no podía votar todavía, pero estaba convencidísimo de que esa era la salida. Y además creo que es natural y que tenemos que entenderlo. Lo que pasa es que el periodismo está para explicar que el problema no es que lleguen más personas que se vayan a quedar con sus recursos, sino que hay unas grandes élites, cada vez que concentran más la riqueza, que son las que están despojando a una mayoría social lo que sería básico para su existencia. Sí, como dices, el miedo al otro se alimenta del miedo a la pobreza, que no ha parado de crecer desde el crack de 2008. Disculpe el señor. Si seguimos dedicando reportajes y películas al naufragio del Titanic mientras seguimos asistiendo con indiferencia a los naufragios diarios en el Mediterráneo, es obvio que es porque el relato hegemónico favorece que nos identifiquemos más con los británicos que zarparon rumbo a Estados Unidos en el transatlántico más lujoso que con los habitantes de un país del que nos separa 14 kilómetros de mar. Es más, una parte de la población de los países ricos no solo no siente empatía por las calamidades sufridas por sus vecinos, sino que le molesta que no se resignen a su pobreza, que reivindiquen su derecho a una vida digna, que no asuman su lugar en la sociedad, como hacían antes los pobres. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Estamos en Ceuta. La mayoría son bulos, lo que pasa es que en momentos críticos como este es cuando más bulos hay y la gente no contrasta la información y se lo cree. La mitad es mentira. Yo vivo en el ojo del huracán. Yo no he visto, por Dios, violaciones, mentiras. Yo no he visto forzar puertas ni entrar a las casas de nadie. Me he sentido más insegura con la gente de Ceuta que con los jóvenes que están entrando. Ayer aproveché que en el semáforo del Chorrillo, que se puso rojo, para sacarle un cartón de leche a un subsahariano que venía arrastrándose, deshidratado, y me querían pegar. Un coche por detrás mía pitando, gritando que me lo llevase a mi casa. Aprovechó el cambio. Escuchamos tu videoreportaje, Huir a Ceuta, en La Marea, sobre el paso de miles de personas a España el pasado mayo, cuando Marruecos quiso desestabilizar la frontera abriéndola. ¿Nos cuesta más entender nuestro miedo al pobre cuando pasa tan cerca? Sí, porque es muy incómodo ser consciente de ello. Yo creo que Ceuta nos puso en un espejo al que no supimos responderle, porque realmente cuando Marruecos abrió la frontera hizo lo que supuestamente estamos exigiendo todo el tiempo, y de repente vimos que políticamente y socialmente no sabíamos cuál debía ser la respuesta, ¿no?, a gestionar todo ese flujo de personas. Y a mí me parece muy interesante esos espacios, esos debates, ¿no? También hablo en el libro de
¿Realmente estamos dispuestos a que todas las personas que tienen interés, ¿no?, en migrar a España, por ejemplo, puedan llegar y repartir nuestros recursos con ellas? ¿O es de boquilla y es parte del discurso que creo que tenemos que tener, pero no sabríamos cómo hacer eso realmente? Bueno, a mí me parece interesante enfrentarnos porque al final todos tenemos miedo y tenemos miedo a perder el bienestar, y creo que además algo que tenemos que reivindicar es que a todo el mundo le gusta vivir bien. Otra cosa es que sea vivir bien. Pero el tener una casa bonita, el tener una alimentación sana, el tener tiempo y dinero para ir al teatro o a un concierto o al campo, y a veces eso no lo decimos lo suficiente cuando estamos hablando de derechos humanos, y muchas veces lo hablamos también desde posiciones de privilegio, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer discursos que conecten realmente con la realidad, y la realidad es que todo el mundo tiene miedo a perder lo poquito que ha conseguido. Y los que menos tienen son precisamente los que tienen que soportar sobre sus hombros los problemas, porque generalmente cuando llegan oleadas de migrantes suelen ir a barrios vulnerables y las instituciones se desentienden. Y son esas personas las que conviven, las que se relacionan con estas personas, las que tienen una relación amistosa y de solidaridad. Hay un testimonio que para mí es muy importante del libro, que es una señora de una cafetería del sur de Madrid, que ella explica que no es racista, que ella es hija de migrantes extremeños, que entiende perfectamente que las personas tengan que buscarse la vida, pero que ella tiene un hijo de 18 años y que vive preguntándose qué va a ser de ese chaval que no tiene oportunidades laborales en ningún caso. Sus clientes, la mayoría son personas migrantes, se relacionan de igual a igual, pero comparten esa angustia e incertidumbre, ¿no? Y me parece muy interesante porque lo tradicional hubiese sido señalar a esta señora, ¿no?, como racista, como base social de Vox, cuando en absoluto. Claro, pero Vox se nutre de ese miedo lógico al futuro que tienen las clases más precarizadas. Y yo creo que la solución está más que demostrada, es más estado del bienestar. Si hay más estado del bienestar, si hay más derechos sociales, si tenemos una mejor sanidad pública y universal y gratuita, una educación y reparto de recursos y posibilidades laborales. Al final, insisto, hay un problema con el trabajo y que se va a agravar con la robotización de buena parte del mercado laboral. No tendrás que competir porque habrá acceso, ¿no?, a lo básico. La ultraderecha de lo que se alimenta y por lo que ha crecido tantísimo desde los años 80 es porque las democracias se han vaciado de su función fundamental de justicia social. Entonces, si la democracia no te da posibilidad de mejora, si ni siquiera te da la posibilidad de trabajar para mejorar tus condiciones de vida, ¿qué la diferencia de China? ¿No? Que creo que también es una cosa que empieza a aparecer. China no está convirtiéndose en una gran potencia solamente por la parte económica, sino porque está demostrando que hay parte de crecimiento económico, está sacando a millones de personas de pobreza, ampliando una clase media sin democracia, desde una dictadura. Hay muchas personas que se sienten agotadas de estar en la rueda para producir y lo que quiere es que venga alguien que le diga, mira, nosotros lo vamos a solucionar. No hace falta que te preocupes. Y en la pandemia lo vimos muy bien, ¿no? Realmente hubo un momento de agotamiento de decir, tomen todas las medidas, todos los recortes de derechos, por favor, que alguien se ponga al mando, me pongan un militar en la rueda de prensa con el presidente, que me pareció dantesco, y tomen las riendas, ¿no? Y eso es lo que promete siempre la ultraderecha. Incluso contabas que no os dejaban informar. Tú fuiste una de las primeras periodistas que salió a buscar imágenes y relatos de los muertos y de lo que ocurría en los hospitales, y al principio no se dejaba. No solamente no se dejaba, sino que cuando publiqué en La Marea un artículo, ¿no? Bueno, sí, reivindicando que era fundamental que documentásemos... Morbosa. Sí, buitre, y que si me encontraban por el pasillo del hospital. Y eso era una demostración también, por una parte, del miedo que tenía la gente en ese momento, de lo poderosos que son los discursos militaristas, porque se asumió que no se podía, y se cortaba el derecho a la libertad de expresión y a la información. Y luego, por otra parte, todos esos insultos eran desde cuentas anónimas. Y yo estoy convencida que es porque las redes, lo que decía, te da la oportunidad de expresarte cuando sientes que no tienes posibilidad de actuar en tu sociedad. También has contado muchísimas historias de los que no se rinden, de los que, no se dejan doblegar, personas que siguen peleando para mejorar las cosas, incluso en las peores situaciones. ¿Quién te ha marcado más?
Claro, muchísimas personas. Y tengo que decir que muchísimas personas también vinculadas con la iglesia de base, ¿eh? Javi Baeza, ¿no?, de aquí de la parroquia de Entrevías, o Carmina Bascarán, que cuento su historia, que se fue a Brasil y consiguió que Lula da Silva considerase que la lucha contra el trabajo esclavo era una prioridad de su gobierno. Personas que hacen trabajo de hormiguita, que no aparecen normalmente en los medios de comunicación, y sobre todo que tienen un claro compromiso con el amor. Yo creo que es un libro que habla muchísimo del amor como salida a esta sensación de desesperanza, ¿no?, y de derrotismo, y de personas muy luminosas que encuentran un placer en la vida compartiéndola con otras personas. Pues del amor precisamente vamos a hablar para terminar, porque finalizamos volviendo a tu tierra, Málaga, para hablar del miedo a la muerte y la soledad, pero también del afecto y de la felicidad para sobreponerlos. El amor es el que nos permite dar sentido al caos, al sufrimiento y a la finitud de las horas desde la vida íntima, personal. Un sentido que al final de nuestra vida nos devuelve un retrato de nosotros mismos. Una cartografía de llamitas, de afectos y placeres mayores y menores, extinguidas algunas, en ascuas otras, incendiarias unas pocas. Cuando yo me muera, seré una hoguera que crepitará por el amor a un puñado de personas, muchos libros, bastantes viajes y un sillón orejero de terciopelo verde en el monte, que es corriente de paso de las aves que migran de Europa a África. Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo. De la mano del poeta malagueño Manuel Alcántara, al que canta Maite Martín, volvemos a tu tierra marinera, valga el oxímoron, donde hace un año murió tu padre. ¿Cómo entiendes el miedo a la muerte y a la soledad desde entonces? Como amor a la vida. Yo antes banalizaba mucho el miedo a la muerte y pensaba que si me moría pues había tenido una vida muy bonita y muy divertida y ya. Y ahora no le tengo miedo a la muerte, pero no me quiero morir nunca. Y quiero ser eterna y seguir disfrutando eternamente de la vida. Y eso, bueno, yo siempre he sido muy hedonista y muy apegada de celebrar mucho la vida, y mi padre también. Fue inesperado, fue cáncer de pulmón por fumar, y ahora me doy cuenta de lo normalizado que tenemos el fumar, y lo que entendí cuando vi su mirada de pavor, cuando se estaba dando cuenta de que se acababa todo, es que es legítimo y es sano tener miedo a la muerte, porque significa que amas la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso cómo se aplica al periodismo? A la manera de contar, Patricia, todo eso. Con afán de entender y no de juzgar. Me interesa mucho entender a quienes no entiendo, o entender a quienes se sienten que están siendo culpabilizados de cosas que no tienen la culpa, y con mucha compasión, porque somos a veces juzgamos mucho y condenamos mucho a los demás sin entender que la gente tiene sus propias problemáticas que son como las que tenemos nosotros, ¿no? Y creo que si somos más compasivos y más amorosos con a quienes les damos un micrófono o entrevistamos, nuestras informaciones también van a conectar más con la gente, y creo que necesitamos mucho amor en la forma de hacer periodismo. En eso ya eres una maestra, tengo que decirte, porque además luchas contra los ritmos del periodismo basura, contando las historias desde puntos de vista que muchas veces no se dan, contando, por ejemplo, la valla de Ceuta en 4 escenarios al estilo de la película Dogville, o la historia del inmigrante número 1 a través de su enterrador en Fuerteventura, o introduciéndonos en Cuba a través de un gallo que cruzaba la calle. Tenemos aquí a unos periodistas, unos estudiantes de periodismo. Marcos, acércate, ponte aquí en este micrófono. Eva, ábrele el micro este. Han venido desde la Universidad Complutense, donde tienen un programa que se llama El Patio, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Hola. ¿Qué consejo le darías de cómo contar y hacer periodismo a alguien que quiere serlo y está empezando en ello?
Pues haciéndolo. Yo siempre digo que el periodismo local es mucho más difícil y más sacrificado que el periodismo internacional, que hay millones de historias en cada una de nuestras esquinas que no están siendo contadas, que dar la oportunidad de contar sus historias a las personas es muy sanador. Esa siempre ha sido mi experiencia. Todo el mundo tiene derecho a contar su historia y probablemente si tuviera ese derecho nos entenderíamos muchísimo mejor. Hay mucha gente que está muy frustrada porque parece que su existencia no importa y que se podría morir y que a nadie le importaría. Entonces yo me pasaría la vida entrevistando. O sea, yo entrevisto al señor del taxi cuando estoy en el bar. Soy muy preguntona y siempre digo, bueno, es que yo me vivo de preguntar. Entonces que preguntes, pero sin pensar que ya sabes la respuesta. Todas las cosas interesantes que yo he aprendido como periodista ha sido cuando he preguntado realmente queriendo saber sin dármelas de sabidilla, ¿no? Y ese es mi principal. Y que lo disfrutes. Sí, me gusta eso de queriendo saber sin ir de sabidilla. Pues, Marcos, hazle una pregunta. ¿Qué te llevó a escribir el libro? Me llevó a entender, me llevó la necesidad de repensar cómo había estado ejerciendo el periodismo y también creo que la pandemia fue como un fin de ciclo. Eran todas esas advertencias que desde muchos sectores se llevan haciendo muchos años, del crecimiento de la ultraderecha, de la crisis climática, confluyeron en la pandemia y me permitía darle un cierre que yo creo que es histórico, lo que estamos viviendo con la pandemia todavía. Marcos, mucha suerte en el patio. Hacen entrevistas estupendas a personajes de gran altura como Aimar Bretos, Javier Gallego. Saluda a tus compañeros de mi parte que han venido a vernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Roberto Brunete y Marian González. Pues un gusto teneros por aquí. Gracias por venir a ver el programa y seguir disfrutando, como dice Patricia, haciendo radio. Muchas gracias a los dos. Encantado. Bueno, pues vamos a disfrutar para terminar del final del libro. El amor y la alegría como antídoto, como decías antes, contra el miedo y el odio son las últimas palabras que aparecen en las páginas finales. Cuando murió mi abuela, tuve claro que su legado sería la alegría, la palabra que tengo tatuada en la muñeca, de la mano con la que escribo, porque urge recuperar la tradición de la ética de la felicidad, para que las personas podamos alcanzar vidas plenas, con derecho a pan, pero también a las rosas, al vino y a los besos. Esa es la vía más eficaz para desenmascarar a las bestias. Escribes en ese final emocionantísimo, en el que reivindicas el discurso de la felicidad, de Madame de Châtelet, la ética de los afectos, de Baruch Spinoza, y el solo no puedes, con amigos sí, de Lolo Rico, que se complementó con el clamor feminista de 2018. Queremos ser libres, no valientes. Ojalá ambas cosas. Ojalá que pronto podamos desearlo todo. Escribes. Para todo el mundo. Para allá. Le gustaban pocas cosas. El alcohol y las ventanas. El mar desde una colina. El mar dentro de la playa. El olor de los jazmines. Los libros de madrugada. El sol, el pan de los pueblos Quevedo, recordar África, la noche y los amigos, el verano y tus pestañas. Te despedimos casi, como pides en tu libro, y lo hacemos con esta maravilla. Le gustaban pocas cosas, otro poema de Manuel Alcántara, en la voz de Maite Martín, que te gustaría que sonara cuando mueras. Que ojalá sea dentro de mucho. Hombre, o nunca. O nunca. Que no nos queremos, nunca suene. Que nunca suene. Bueno, qué importantes son esas pocas cosas, ¿no? El querer, la belleza, el mar, los libros, el olor de los jazmines, los amigos, el verano, esas pestañas que amamos. Bueno, al final es lo importante en la vida, ¿no? El resto sobra cuando nos damos cuenta de que se acaba la vida y por eso hay que disfrutar y por eso decía lo de la alegría, el bailar. ¿Qué echamos de menos con la pandemia? Echamos de menos bailar fundamentalmente y disfrutar de abrazarnos y estar con la gente a la que queremos, más que cualquier otra cosa. Entonces,
bueno, creo que el periodismo también tiene que contar eso. Pues hemos disfrutado muchísimo hablando contigo. Yo más. Una periodista a la que amamos, queremos y respetamos mucho y admiramos. Bueno, pues te he dicho que te despedía casi porque quiero que te quedes y me acompañes para recibir a otra amiga que va a hablar de eso que tú explicas en las últimas páginas, que acabas de contarnos, eso que practicas en tus artículos, y esta amiga llama las narrativas del amor. Y qué mejor música para recibirla que este temazo de Sonita, la rapera afgana, que desafía ni más ni menos que a los talibanes. Porque de desafiar a los discursos de odio hablan estas narrativas en las que trabajan en la Fundación Periodística Por Causa, que dirige mi también muy amiga Lula Rodríguez Alarcón, a la que habéis oído otras muchas veces aquí porque es la caña de España. Crudos días. La has puesto tan alto que ahora a ver qué hago yo para llegar a... Tú siempre estás a la altura, querida mía. La caña de España. Bien, todo bien, Javier, gracias. Bueno. Las narrativas del amor es precisamente de lo que nos hablaba Patricia, ¿no? Sí, vamos a ver. Las narrativas del amor es una reacción al análisis de por qué las audiencias de repente empiezan a no consumir informaciones que les estamos dando con tanto cariño y también contadas y se ponen además a entrar en un debate lleno de odio y de repente nos preguntamos, oye, ¿qué le pasa a la gente? ¿No? Porque claro, obviamente son ellos los que reciben la información. Y analizamos lo que le pasaba a la gente y la gente tiene mucho miedo, como bien explica Patricia en su libro, y está muy triste, porque el COVID ha traído muchísima tristeza. Entonces estamos todas intentando salir de ese espacio de tristeza profunda, del shock postraumático, cada ola es un shock, y nos cambiamos la narrativa e intentamos salir adelante y no lo logramos. Y entonces, bueno, pues analizándolo dijimos, vamos a ver qué tenemos y qué nos falta. Y teníamos mucho odio y nos faltaba mucho amor. ¿Y cómo se combate el odio con el amor? ¿A través del periodismo? Pues lo primero que tenemos que empezar es a entender que las historias que contamos las tiene que recibir un conjunto de personas que necesitan cosas inspiradoras que les hagan crecer, necesitan volver a creer que pueden ser agentes de cambio y necesitan además superar un estado que es colectivo. Entonces, llevamos mucho tiempo, nos llevan diciendo mucho tiempo que el bienestar es individual y que esto es una cosa personal, que tú haces mindfulness y yoga y meditación y que ya te arreglas. Sálvese quien pueda. Claro, pero y es cierto que te arreglas un poco, o sea, no vamos a... Una buena clase de yoga, vamos a ver, o de pilates, ¿no? Un buen baile, un buen perreo. Sí, pero fíjate, el perreo ya no es individual. No, efectivamente. El perreo sí que, como dice Patricia, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos un malestar colectivo y hay que encontrar soluciones colectivas. Y creo que las historias que hay que contar son historias que necesitan tener resultados, o sea, en espacios en los que a ti te recuerden que si los demás están bien, tú estás bien. Y que tú tienes que formar parte de comunidades que están bien. Y luego otra cosa que te tienen que recordar las historias es que puedes cambiar las cosas y eso se hace un poco también a través de la utopía, ¿no? O sea, todas las historias son distópicas. La realidad es bastante complicada y no tenemos nada que digas, wow, déjame volar, que me voy a imaginar un mundo mejor. No, es todo como, espera, que ahora te voy a contar otra historia de una tipa que la violan y luego tal. Y ahí en medio el relato del héroe. Es decir, tú vas a salir de esto tú sola y encima vas a ser la mejor, te salen alas, vuelas, tocas a los niños, los curas y es como, pero si no puedo con mi vida, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, dame algo que pueda hacer. Y es verdad que podemos contar historias de gente que se une y que a través de esa unión crece brutalmente y se le quita la tristeza. Pero quien dice amor suele ser tachado de ingenuo, de infantil, de buenista. Vamos, no tiene tanta aceptación como el odio. Contradictorio, por cierto, que se demonice al amor y no lo que es demoníaco. Claro, porque el amor es un contrapoder brutal. El amor entendido como esa acción consciente que tú llevas a cabo para co-crear ese amor. Y ese amor está presente en un montonazo de tratados y montonazo de estudios antropológicos. Léanse la guía de narrativas del amor, porque hay muchísimas referencias interesantísimas. Que se encuentran en porcausa.org. Porcausa.org, narrativas, y ahí está. Y de hecho, si googleas narrativas del amor, también sale, hay que decirlo. Sí, pero como diría Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor?
Cuando hablamos de amor, hablamos de un proceso consciente y voluntario en el cual co-creamos, y eso nos reporta, co-creamos sin pensar en el bien para nosotros. Y eso no quiere decir que pienses en el bien del otro. En realidad lo que piensas es en la co-creación, en tener salud mental. Como lo que pasa que es un contrapoder y llevamos demonizando el amor, pero desde la Edad Media, claro. Cuando ahí empezaron a intentar controlar a la peña, ¿qué le dieron? Y Patricia lo cuenta muy bien. Odio y miedo, claro. Odio y miedo. Entonces ahí es cuando agarras a la gente y la gente está ahí hundida y no es capaz de salir. Y a día de hoy estamos todos en plan, virgencita que me quede como estoy. Si tú a esto le metes 7 capas de amor, te vas a cualquier sitio donde están pasando cosas y la gente se está uniendo y están creando, te vas a un festival de música, te vas a un concierto, que son herramientas del amor. O te pones a reírte. Que no me va a dar. Es como se pega, Javier. Pero porque yo tengo una facilidad para que se me contagie la risa. Aquí se está riendo todo el mundo. Eso es. La risa se pega, pero además os voy a decir, no se pega porque sí, es porque tenemos un sistema físico y fisiológico que hace que la risa se pegue. Es una herramienta de creación de comunidad. Y otra herramienta que lo decías es la utopía. Tenemos muchas distopías, pero sin embargo hay una serie que tú me recomendaste ver que es pura utopía. Y esa serie es Sense8, la serie de las Wachowski, las hermanas de Matrix, que también nos dan una gran cantidad de utopía a través de una historia fascinante de ciencia ficción, que es lo que les va a ellas. Cuéntanos. Bueno, pues buscando alguna serie utópica en Netflix y otras plataformas afines de streaming, no encontramos ninguna menos esta. ¿Y esta por qué es una serie utópica? Porque plantea un mundo en el cual las personas se interconectan y 8 personas son una persona. Y de repente esa unión es brutal. Y esas 8 personas no tienen nada que ver la una con la otra. Y están en sitios físicos diferentes, geográficos. Entonces, al final, ese aspiracional de que las personas podemos unirnos y convertirnos en una única persona y todo lo que los demás tienen que darte, convertirte en una... Entonces, eres un superhéroe. O sea, si yo pudiese tener lo que tiene un tipo de Senegal y lo que tiene una tipa de Corea del Norte, y bueno, es que sería la bomba, ¿no? Es que es maravillosamente anarquista la serie porque además dice, coge lo mejor de cada uno y ponlo a cooperar. Sí, y lo peor también, porque vamos, sí, el tipo... por el otro lado está lo malo. El Silvestre se pega unos llantos y están ahí todos llorando. Pero sí, efectivamente, se comparte lo bueno y lo malo, la tristeza y la alegría. Bueno, y además está... Y la música y las discotecas. Dios. Y las orgías, se comparte todo. Bueno, o sea, las orgías claro, no son orgías, bueno, son no son expresiones de sexo y amor. físicas del amor. Muy El bien. amor, el sexo... Y esta canción, además, es una muy buena expresión de todo ello, porque Michel Bublé es todo un ejemplo de esa integración del mundo. Mira, la música es una y el baile. pasada el Bublé. El Bublé, el tipo, tiene 4 orígenes diferentes. Nace en Canadá, sus padres son de origen croata y italiano y francés. Y entonces este tipo que quiere, su abuelo es un fontanero italiano. Y entonces este fontanero italiano, su nieto quiere cantar y el tipo hace lo que puede para que el nieto cante. Pues mira cómo canta y entonces el nieto. acaba pagándole unas clases con un barítono de la ópera de no sé dónde, que también es italiano, y haciendo chapuzas gratis a los bares para que dejen cantar a su nieto. Y así es como Bublé, que es de un mestizaje brutal y por eso hace esta música brutal e interpreta esta música que, por cierto, viene de África. ¿No? Ya hablaremos de esto algún día, ¿no, Javier? Podríamos hablar de esto, claro. Tío, mira, esto se llama Migralalaland. ¿Ah? Todas las migraciones se pueden contar con canciones. Pues, tengo así de casos, así. Así. ¿Cómo está la plaza? Así. Pues vente a contarlos aquí. Vente a contarlos aquí. Ah, por Dios. Calla ya. Sí. No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Lo que pasa es que no me quieres dejar hablar, bueno, es que tenemos que seguir, que el programa viene ahora otra narrativa, pero yo creo que lo has contado fenomenal. ¿Me invitas? Sí, te invito a seguir Migralalaland. Oye, que vengo caracterizada, que ahora que sé que hay Twitch. Sí. Y vienes y cuentas una canción que hable de las migraciones y que cuente la historia a través de la música. Una idea acá. Es una idea acá. ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿Lo puedo contar en alguna columna? Sí, lo puedes contar, por supuesto. Y dices que lo vas a hacer en carne cruda, ¿vale? Vale, sí, por favor. Gracias. Lula Rodríguez Alarcón, te amamos, te amo, te quiero. Yo también te quiero mucho.